Buenas tardes muchachos, el video que les voy a presentar a continuación es un complemento del módulo 6 que se vincula con el módulo 5. ¿Sí? En el módulo 5 pues nosotros teníamos este presupuesto acá, que nosotros lo habíamos construido, le habíamos calculado las cantidades y habíamos obtenido un precio para un cierto kilometraje que es este de acá. ¿Sí? Entonces en este caso lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, es complementar el módulo 6 nada más. ¿Sí? Tomar el módulo 5, complementar el módulo 6 para las personas que eligieron sustentar como producto el project, ¿sí?, el manejo y uso del project. Entonces aquí van a haber algunos criterios base, que es por ejemplo que es el generar el flujo de fondos que necesitan, por ejemplo, para presentar las licitaciones o para presentar el proyecto, ¿sí?, donde se establecen los precios que me cuesta la obra, ¿cierto?, en cuanto a costo directo, costo indirecto por semana o por mes, dependiendo del tiempo en el que lo piden. ¿Sí? Entonces para las personas, para ello pues nosotros vamos a tener unos rendimientos. Entonces los rendimientos ustedes por ejemplo los pueden sacar acá de los unitarios. Si por ejemplo no tienen experiencia, ustedes tienen acá todos los unitarios que nosotros hemos venido trabajando y por ejemplo ustedes tienen unos rendimientos, ¿sí?, de lo que es la cuadrilla, la mano de obra, que es lo que a mí me da prácticamente el rendimiento del unitario. Entonces con base a esos rendimientos, ¿cierto?, o si ustedes tienen algún tipo de experiencia en obra, saben cuánto se demoran, porque es que sí, ustedes puede que tengan un cierto tipo de rendimiento, pero ustedes al aumentar las cuadrillas pues ustedes disminuyen el tiempo, ¿sí?, el tiempo de ejecución de la actividad, pero eso entonces depende de ustedes y eso es lo que ustedes van a hacer más adelante. Entonces con sus conocimientos, ¿sí?, pueden programar en el project, ¿sí?, con los tiempos para después ustedes ejecutar la obra. Entonces dicen, bueno, entonces tal día necesitamos tantas cuadrillas, ¿cierto? Por lo general nosotros vamos a utilizar un número de personal de tantos, ¿sí? Va a llegar el caso en el que al principio o al final, en el medio, ¿sí?, cualquier parte de la obra usted necesite más personal, pues simplemente lo contrata por el momento, ¿sí?, y simplemente para la actividad requerida, ¿sí? Entonces para esto pues ya se establecieron algunos tiempos de acuerdo al proyecto, ¿sí?, que esta es la duración en días de esta partecita. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, si yo hago un aumento de cuadrillas, pues cómo se me puede reducir esta construcción de las alcantarillas, ¿sí? Entonces hay algunas otras actividades que por ejemplo como es localización y replanteo, ¿sí?, lo que es retiro de sobrantes y acarreo de materiales, todas dependen de estas actividades centrales de acá, ¿sí?, porque para yo poder localizar y replantear en mi terreno, ¿cierto?, hasta que no termine la construcción de la vía yo no puedo terminar de replantear, ¿sí? ¿Listo? Entonces van a ser actividades que dependen de estas y su duración pues van a ser directamente de estas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de programar los proyectos, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, es pasar esta información al proyecto, ¿sí? Pero entonces lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto?, es que estos números, ¿cierto?, el 1, el 1.1, ¿cierto?, el 2, ¿sí?, se me relacionen con estas actividades directamente, ¿sí?, porque hay una función en el project que ella le coloca esos números automáticamente, pero si ustedes le colocan una, digamos, encima el nombre del proyecto, ¿sí?, o le colocan otras actividades, pues se les va a variar el orden de esas actividades. Entonces la idea es que nosotros manejemos un orden y ese orden ya vamos a ver cómo lo vamos a dar, ¿sí? Entonces la idea es, ¿cierto?, para pasarlo al project es fácil, ¿sí? Pueden copiar esta información, ¿sí?, copian esta información, control C, ¿sí?, ustedes abren el project, ¿sí?, y acá pues donde dice nombre de tarea, ¿cierto?, la pegan. Y para que no se les pegue en el formato que tienen, si ustedes quieren que no se les pegue en ese mismo formato, ¿cierto?, pues ustedes aquí tienen una parte, coincidir con el formato de destino, ¿cierto? Sí, si ustedes se pueden dar cuenta, lo hace coincidir con el formato del destino. O si no, pues lo dejan tal y como estaba, ¿sí? Entonces esa es una primera forma, ¿no? ¿Sí? Entonces hay varias formas, como yo les decía. Si por ejemplo nosotros nos vamos acá, ¿sí?, y insertamos el número del esquema, ¿cierto?, que es lo que yo les digo que es lo de los ítems,
¿cierto? Nosotros buscamos acá número de esquema, ¿cierto? Y nos aparecen los números de los esquemas, ¿sí? Entonces esto pues nosotros vamos acá, ¿sí? Y aquí me va acomodando según también la sangría que yo le coloque, ¿cierto? Pero entonces 1.1, pero entonces si yo por ejemplo le inserto otra tarea, por ejemplo para colocarle el título del proyecto, pues ella me cambia 2, me cambia 2.1. Si yo quiero insertarle una tarea acá antes y lo mismo acá otra tarea antes, ¿sí? Para colocarle el inicio, o sea, lo que nosotros conocemos como los hitos y el fin, pues entonces si ustedes pueden ver también me cambia todo esto, ¿sí? Entonces antes de todo esto, ¿cierto? Para explicarles que para lo que nosotros lo vamos a usar no es tan conveniente, ¿sí? Entonces lo que hacemos, bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es seleccionar y pues lo voy a suprimir, voy a eliminar todo lo que había hecho, ¿sí? Listo. Entonces para que no nos pase eso, todo eso que nosotros estábamos hablando, pues lo que vamos a hacer con el presupuesto en este caso es que concatenar, ¿cierto? Le damos igual, ¿cierto? Nos ubicamos en una casilla al frente de toda esta información, le damos igual, concatenar, ¿sí? ¿Qué vamos a concatenar? El ítem, ¿cierto? ¿Sí? Por medio de un espacio, y vamos a concatenar preliminares, ¿sí? En este caso pues yo tengo como separador el punto y coma, ustedes pueden que tengan el coma, miren, acá en esta partecita les dicen que separador es pues, texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma, ¿sí? Entonces ya le dan directamente el ejemplo, cierro paréntesis y enter, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, ¿sí? Simplemente aquí en esta partecita ustedes le pueden dar doble clic y ya una vez la columna se les ajusta, ¿sí? Entonces vamos a agregarle un poco más porque los ítems son bastante largos. Y lo que vamos a hacer es arrastrar, ¿sí? Hasta, ¿cierto? Acarreo de materiales. Listo, si ustedes se pueden dar cuenta, ya todas estas actividades ya me las colocó. Ítem, actividad, entonces 1.1 localización, ¿sí? Entonces esto es lo que yo quería, entonces simplemente lo que yo hago es que abro mi archivo de project, ¿sí? Este archivo de project pues ya tiene que estar configurado, la configuración que ustedes le den, ¿cierto? Por ejemplo, lo de los horarios, ¿sí? Lo de los días, lo de las semanas, días festivos, todo eso pues ya debe estar configurado, ¿sí? Como cada uno, ¿cierto? Como ya se les había dicho. En este caso pues ustedes lo hacían como, entonces aquí en proyecto, ¿cierto? Ustedes iban acá información del proyecto, verificaba que estaba en el estándar, ¿cierto? Definían una fecha de comienzo, en este caso pues yo le defino una fecha de comienzo ya del otro mes, por ejemplo el 1 de julio, ¿sí? Le doy acá en estándar, esto lo hago de forma rápida, pero ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces cambiar tiempo de trabajo, ¿sí? Pues aquí ustedes sigan colocando las excepciones, en este caso pues yo voy a definir lo de las semanas laborales, detalles, ¿sí? Lo que yo defino es, ¿cierto? Un horario de lunes a sábado, ¿sí? Esto lo definen ustedes con el horario que ustedes tengan, ustedes tienen que justificar qué tipo de horario laboral es el que van a presentar, ¿sí? Entonces el horario se había establecido, ¿cierto? De lunes a viernes de 7 a 12 y de 1 a 4 y media, pues lunes a viernes de 7 a 12 y de 1 papá a 4 y media. De lunes a viernes, ¿sí? Sí. Para el día sábado, pues nosotros habíamos establecido solamente de 7 a 12 y media. Entonces de 7 a 12 y media, ¿cierto? Entonces la parte de abajo pues ya no iba, ¿sí? Entonces si nosotros damos acá el recuento, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya está establecido nuestro horario. Y para el día sábado pues el otro, ¿sí? Entonces, esto de forma general, ¿sí? Ahí como haciéndoles un breve recuento de esa partecita. Y aquí nos vamos a aceptar, ¿cierto? Lo otro que nosotros podíamos hacer era aquí en esta misma parte ir a opciones, ¿cierto? Nos aparecían estas opciones que modificar. Lo otro que nosotros podíamos hacer era ir a archivo, opciones, teníamos esto. Entonces que en nuestra parte general, ¿cierto? Teníamos esta información, íbamos acá a mostrar, definíamos el símbolo.
teníamos acá la moneda de Colombia, los dígitos decimales que íbamos a usar, por ejemplo si necesitamos 2 dígitos decimales, para el caso de los centavos. En la parte de acá de la programación pues nosotros teníamos acá donde comenzaba la semana, entonces la semana comienza el lunes, el año fiscal comienza en enero, ¿sí? La hora predeterminada de comienzo pues nosotros las 7 am, hora fin de predeterminada pues nosotros habíamos definido 4:30, día, horas por día 8, horas por semana 48, días por mes 24, acá valores decimales pues aquí en la programación pues lo íbamos a expresar en valores decimales, ¿sí? Si necesitamos modificar algo más adelante pues lo modificamos. En la parte de acá de revisión no teníamos nada, ¿sí? En general pues se recomienda que esta parte de omitir mayúsculas la quiten, ¿sí? Porque uno puede cometer errores en esa parte. Sí, de forma general pues nosotros teníamos eso y le damos acá a aceptar, ¿sí? Esa es la configuración pues inicial que ustedes tenían que hacer en esta partecita. Entonces lo que yo les decía, en este caso pues nosotros tenemos ya configurado pues nuestro archivo de trabajo. Lo que se procede a hacer es comenzar a copiar la información. Entonces copiamos esta información, control C, nos vamos acá al project, acá donde dice nombre de la tarea pues control V. Este número de esquema pues no lo necesitamos, simplemente le damos acá, ¿sí? Le damos acá. Entonces este esquema no lo necesitamos, simplemente le damos clic derecho, ¿sí? Ocultar columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aquí ya no aparece nuestro esquema, ¿cierto? Y si nosotros pues queremos cambiarle el formatico, ¿cierto? Pues nos vamos acá, ¿cierto? En esta pestaña de tareas nos vamos acá en la parte de edición y le borramos el formato, ¿sí? De forma que nos quede un poco mejor, ¿sí? Pues aquí ya nos aparece uno preliminares, uno localización. Y si yo quiero por ejemplo darle acá clic derecho, insertar la tarea, irme otra vez por ejemplo acá y colocarle el nombre del proyecto, que en este caso es este, ¿sí? Le doy control C y acá lo ubico en la primera parte, le doy control, clic derecho, ¿sí? Y pegar, ¿cierto? Y pues ya va a aparecer con el nombre del proyecto. ¿Listo? Entonces aquí ya está el nombre del proyecto y si ustedes se pueden dar cuenta pues esto ya no me cambia, ¿sí? Lo que yo procedo a hacer después es seleccionar todas estas tareas, ¿cierto? Acá para que todas las tareas que yo cree más adelante pues se me programen automáticamente, le voy acá programar automáticamente. Y para que estas que ya se hicieron pues entonces sean automáticas pues simplemente le doy acá donde dice autoprogramar, ¿sí? Y pues ya van a estar definidas con la fecha de inicio del proyecto, ¿sí? Si ustedes, ¿cierto?, estiman que esta partecita está muy, ¿cierto?, muy grande, pues entonces simplemente lo que ustedes hacen es acá elegir la columna y acortarla, ¿sí? Entonces el diagrama de Gantt es el que se presenta en la parte derecha y este es el que se presenta en la parte izquierda, pues es el esquema de sus actividades con todo el resto de información. Ahora lo que se procede a hacer es irle aplicando la sangría, en este caso pues la parte de localización de pantalla pues lleva sangría, ¿sí? Si ustedes se posicionan en la parte, ¿cierto?, superior, pues les dice que con Alt mayús, ¿cierto?, y la derecha pues ustedes también pueden colocarle la sangría. Entonces también pueden irle colocando con esos conjuntos de teclas, pueden irles seleccionando y pueden irle colocando sangría pues a las actividades que ustedes también vayan a trabajar, ¿sí?, con esa combinación de teclas. Si no pues entonces lo hacen de forma manual. Entonces bajan por esta parte, ¿cierto?, y le aplican la sangría. Entonces ustedes por ejemplo a esta le pueden aplicar sangría, ¿cierto?, y a esta última actividad también le pueden aplicar sangría. ¿Qué quiere decir? Entonces lo que ustedes hacen es capitular sus actividades, ¿cierto? Entonces capítulo, ¿cierto?, y actividad, que es lo que se conoce como ítem y subítem. Entonces en este caso, ¿cierto?, y ustedes se pueden dar cuenta aquí ya, ¿cierto?, conformándose en orden, ¿sí? Entonces la única que no aparece, ¿cierto?, relacionada con las demás actividades es esta primera, ¿cierto? Entonces eso también lo pueden hacer de varias formas, porque por ejemplo todas estas actividades pertenecen al proyecto en general que es construcción de placa huella en la red terciaria del Mirador Colombia, ¿cierto?
Entonces, o uno pueden seleccionar esta actividad, todas las actividades, ¿cierto? Y aplicarle sangría y todas le quedan, ¿cierto? Relacionadas con la principal actividad. O dos, ¿cierto? ¿Sí? Simplemente aquí en esta parte ustedes crean lo que se llama resumen, ¿sí? Entonces, lo mismo, entonces seleccionan su actividad, pues, y simplemente le colocan acá. Entonces en este caso pues aquí se le crea la actividad, pero cierto, no va a tener ninguna relación, entonces van a tener que hacer trabajo doble. Entonces lo más factible que pueden hacer por el momento es seleccionar las actividades que dependen y aplicarle la sangría, cierto. En la parte superior con estas dos aplicar la sangría, ¿cierto? Entonces ya tenemos ordenadas nuestras actividades. Ahora vamos a colocarle las duraciones. Entonces en este caso pues todavía no habíamos definido duración de localización de ese planteo. Y vamos a definir, ¿cierto?, lo que es la duración de la excavación a máquina, ¿sí? De la excavación a máquina, ¿cierto? Sí, si ustedes se pueden dar cuenta, y si volvemos por ejemplo al Excel, ¿sí? Tiene una duración de 15 días, en este caso 15 días, ¿cierto? Excavación a mano sin clasificar tiene una duración de 132 días. Conformación de calzada existente. Bueno, todos estos datos ustedes también los pueden seleccionar. Control C y los pueden pegar acá, ¿sí? Entonces va a coincidir con el formato de destino, ¿sí? Entonces si ustedes se pueden dar cuenta, ustedes pueden manejar esto de varias formas, ¿sí? Porque el Excel y el Project pues se relacionan bastante bien. Lo mismo acá esta parte de las obras de drenaje. Entonces pueden seleccionar estas duraciones, control C, y pueden pegarlas acá. Entonces, control C. Entonces pueden seleccionar sus actividades, control C, y en su proyecto pues les dan control V. ¿Listo? Y se les cambia. Entonces las que no habíamos definido son estas de acá, ¿sí? Que son las que nos faltan por definir. Entonces vamos guardando el proyecto, ¿cierto? En este caso pues yo lo voy a guardar acá en el escritorio. Sí, para que en caso dado pues no se les pierda la información. Y entonces seguimos definiendo el resto de cosas, ¿sí? Que entonces es la relación entre actividades. Listo, entonces nosotros comenzamos a definir las actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, la actividad principal es localización y replanteo, ¿cierto? Pues a partir de esa actividad ya comienzan a desarrollarse las demás, ¿sí? Lo otro es que nosotros tenemos obras de drenaje en la vía. Y ustedes lo pueden acomodar de varias y muchas formas según la planeación que ustedes quieran darle a su obra, ¿sí? En este caso, pues, según las características del proyecto, se planteó que primero se iban a construir las obras de drenaje, ¿sí?, antes de empezar con la construcción de la carretera, sí, pero eso ustedes lo pueden, como les dije, hacer de muchas formas. Por ejemplo, pueden traer material, sí, y pueden comenzar a hacer las obras de drenaje, mientras que en otra parte pues pueden comenzar a hacer la carretera, sí, pero eso va de acuerdo a la programación de cada quien. En este caso pues primero se terminarán las obras de drenaje y después se va a empezar con la obra de la carretera debido a la escasez de personal. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En este caso, ¿cierto? Pues lo que nosotros tenemos acá, ¿sí?, es que primero para iniciar la excavación a mano sin clasificar necesitamos haber ubicado lo que es la alcantarilla, ¿sí? Entonces, para localizar la alcantarilla, pues yo primero tengo que desarrollar ¿qué? ¿Sí? Localización y replanteo. El planteo tiene el ID 3, o sea, el número de identificación 3, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí lo que yo puedo hacer es en predecesoras llamarlo, ¿cierto? Y le puedo colocar directamente mi actividad. Entonces de 3, ¿cierto? Que sea una relación comienzo-comienzo, ¿sí? Y que tenga en este caso pues un desfase de 3 días, ¿sí? De 3 días en minúsculo, ¿sí? ¿Y esto es para qué? Para que en el caso de que inicien las labores, por ejemplo, de localización y replanteo, ¿sí?, y a los 3 días de haber comenzado esta actividad se comience la excavación a mano sin clasificar, ¿sí? Eso es lo que estoy tratando, lo que se trata de decir con esta nomenclatura. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya en el diagrama de Gantt pues ya está reflejado esa
está reflejado lo que acabamos de hacer, ¿sí? Lo otro es que, por ejemplo, cuando terminemos la parte de la excavación, porque hasta que no termine la excavación, pues nosotros no podemos empezar a rellenar, ¿sí? En este caso estas excavaciones se hacen a máquina, ¿sí? Pero en distintos proyectos pues las colocan a mano, para el caso de que a mano cobran más y pueden contratar a máquina, y pues eso es algo que se ve mucho en esos presupuestos de vías, ¿sí? Donde puede ganar un poco más el contratista, y por eso es que la duración en días pues está más, ¿sí? Entonces, como yo les digo, si ustedes cuando empiecen a programar su obra pues van a presentar, cuando ustedes empiecen a programar su obra y a definirla como tal, ¿cierto? Ustedes como constructores pues ustedes van a tener otra programación diferente, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y a todo lo que ustedes vayan a presentar ahí, ¿sí? Hay casos en el que si ustedes colocan excavación a mano sin clasificar, ustedes tienen que hacer ese ítem tal y como está en el presupuesto, ¿no? Sí, eso pues depende también de la interventoría y de la supervisión. Entonces en este caso, pues después de haber generado, ¿cierto?, el movimiento de tierras pero a mano, yo voy a proceder a instalar la tubería y armar mis parrillas. Entonces en esta parte pues aquí ya estaría incluida la formaleta, ¿no? Estas actividades dependen directamente de la excavación, o sea, del ID, ¿cierto?, que presenta la excavación de las obras de drenaje, que es 16, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es irnos acá, ¿cierto? Depende de 16, si nosotros colocamos directamente 16, pues hasta que no termine 16 no pueden comenzar el resto de actividades. Si ustedes en esta parte, ¿sí?, quieren que este gráfico pues se les muestre de forma un poco más escalada, pues simplemente lo que hacen es irse acá, hacerles al proyecto completo, que es esta parte, pues yo ya la había explicado, ¿sí? Entonces uno al proyecto completo y ya pueden ver más o menos cómo va yendo su programación. Entonces primero localización y replanteo, ¿cierto? Y estas actividades de excavación comienzan cuando inician las actividades de localización y replanteo, porque la localización y replanteo se da durante todo el proyecto, ¿sí? Hasta que no terminen de construir la vía, porque cada curva pues tiene sus peraltes, tiene sus inclinaciones, y eso se necesita ser replanteado por el topógrafo. Y lo mismo, las alcantarillas pues necesitan ser también ubicadas. Entonces a los 3 días de haber comenzado esa actividad, pues yo puedo comenzar a excavar, ¿sí?, empezar a instalar la tubería y empezar a instalar el acero de refuerzo con su respectiva formaleta. Después nosotros nos vamos a lo que es el concreto, ¿sí? El concreto depende directamente del acero de refuerzo, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces en este caso, ¿cierto?, nosotros tenemos que tener en cuenta que son 6 alcantarillas, y que por lo tanto pues nosotros tenemos que colocar nuestras predecesoras pues de acuerdo a esto, ¿cierto? Entonces, para yo empezar mi actividad de concreto pues tengo que haber terminado el figurado del acero, ¿no? Entonces en este caso pues yo le puedo colocar acá el ID, y hasta que no termine esta fase pues yo no puedo comenzar al concreto de la alcantarilla. Sí, lo otro era lo que yo les decía, estos tiempos de acá nosotros podemos cambiarlos, ¿sí? Y en este caso es, ¿cierto?, lo que yo les decía, si yo por ejemplo, ¿sí?, aumento el número de cuadrillas a lo que es el doble, ¿sí? O sea, si yo lo aumento al doble, pues yo simplemente lo que hago es dividirlo en 2, entonces se me reduce la actividad a la mitad, y yo puedo cambiar esos tiempos, ¿cierto? Entonces yo control C y aquí puedo pegar los tiempos. Entonces sí, lo único que yo hago acá es redondear los números, entonces 23 días y 23 días, ¿sí? Listo, entonces ese es el caso, y aquí se me reducen los tiempos de estas actividades, ¿sí? Al yo aumentar mis cuadrillas, entonces en esta semana donde se estén realizando estas obras, pues se pueden contratar el doble de cuadrillas para que me ejecuten estas actividades, ¿listo? Entonces aquí se podría decir, ¿cierto?, que se tarda, sí, prácticamente 2 meses en construir 6 alcantarillas, ¿cierto? Estas 6 alcantarillas de acá, ¿sí?, antes de comenzar a construir la placa huella. ¿Listo? Entonces esto es para no generar el cierre total de la vía mientras se construye la misma placa huella. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, esto pues cada persona tiene su forma de programar la obra, contar sea válida, ¿sí?, y no se genere mucho tiempo de retraso. ¿Listo?
Entonces cuando ya hayamos finalizado esto, ¿sí? Entonces en este caso lo que se busca es que, por ejemplo, se reduzcan los tiempos de construcción, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, esta actividad del concreto, apenas yo termine mi primera alcantarilla, pues yo puedo empezar a iniciar mi actividad de concreto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta actividad, ¿cierto?, puede depender acá 19, ¿cierto?, comienzo y a los 7 días, ¿sí?, empezar, ¿sí? Porque como yo les decía, son 6 alcantarillas, ¿sí? En este caso, cuando termine la primera alcantarilla, pues puede comenzar esta actividad de concreto, ¿sí? No necesariamente, entonces, hasta que termine todos los aceros de refuerzo de todas las alcantarillas, pues puede empezar la actividad de concreto, ¿sí? Entonces, estas son las facilidades de programación que ustedes tienen que tener, ¿sí? Entonces, ustedes ingeniárselas para cuando estén realizando su programación de la obra se reduzcan los tiempos sustancialmente, ¿sí? Y, ¿cierto?, lo que nos faltaba, en este caso, el relleno, ¿sí? Entonces, ahora sí, después de que yo, ¿cierto?, termine de colocar mi alcantarilla, pues yo puedo empezar a rellenar, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo llamar esta actividad, ¿cierto?, la que es de concreto, y empezar a rellenar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, que esta actividad de concreto depende de esta, ¿sí?, que es la número 20, ¿sí?, y que pueden comenzar a rellenar después de que termine la primera alcantarilla. Entonces en este caso puede ser comienzo, ¿cierto?, más 7 días, ¿listo? ¿Sí? Y esta actividad, ¿cierto?, nosotros, como las otras actividades, pues podemos irla, ¿cierto?, aumentándole de duración. ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Que, por ejemplo, esta actividad de relleno, ¿sí?, se genere después de que yo haya colocado el último concreto, ¿cierto? Después de que yo coloco las estructuras de concreto, pues yo comienzo a rellenar la alcantarilla, ¿sí? Entonces, en este caso, pues lo que yo puedo hacer es irme por acá relleno, ¿sí? Y acá en relleno, pues yo puedo, ¿cierto?, aumentarle acá la duración para ajustarla y que me llegue hasta 2 días después de esto, ¿sí? 2 días o un día, lo que se tarde, pues, el personal en rellenar esa alcantarilla. Si entonces esta actividad termina el lunes 19, pues nosotros podemos ir aumentando acá el número de días, ¿cierto?, de esta actividad, para que también termine el 19. ¿Sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí ya nos faltan más días. Pues en este caso están, ¿sí?, 19, ¿cierto? Entonces ya las dos actividades terminan el mismo día, pero entonces, ¿cierto?, un día más, ¿cierto? Después de que termine la última alcantarilla, pues ya termina de rellenar esta parte, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que va la ruta crítica de estas actividades, ¿sí? Entonces ya cuando yo termine de construir mis alcantarillas, pues yo ahora sí puedo comenzar a, ¿cierto?, empezar a construir mi placa huella. Sí, en este caso pues nosotros tenemos la excavación a máquina, y la excavación a máquina para la placa huella pues no puede empezar, ¿cierto?, si nosotros no hemos hecho las alcantarillas, ¿sí? Porque primero van las alcantarillas que van debajo de la placa huella, lo que es la excavación a máquina, ¿sí?, el proceso de cortes, de rellenos que me dan, ¿sí?, la subrasante que yo voy a trabajar. En este caso lo que yo hago es irme directamente a este ítem, ¿cierto? Primero depende de que termine, ¿cierto?, el relleno, ¿cierto?, el relleno de las obras de drenaje, en este caso pues las alcantarillas, que en este caso es 17, ¿sí? Entonces predecesoras, ¿cierto?, va a ser 17, ¿sí? Hasta que no termine la actividad de relleno de las alcantarillas, pues no puede empezar la actividad de excavación a máquina. ¿Listo? Y ahora pues yo me voy acá, ¿cierto? Entonces esta actividad de conformación de la calzada existente, ¿cierto?, esta que está acá, ¿sí?, depende de que primero, ¿cierto?, se haya realizado la excavación. En este caso esta conformación de la calzada existente es la que le da el bombeo a la subrasante, ¿sí?
la que le da la nivelación y el bombeo a la sobrasante. Entonces esta depende de la actividad 5. Y entonces, después de que yo haya nivelado, conformado mi calzada, pues yo ya puedo empezar a extender mi subbase, ¿sí? Y compactarla. Entonces en este caso esta actividad de subbase pues depende de, ¿sí? 7, ¿cierto? ¿Listo? Entonces yo después de que aplico mi subbase, ¿cierto? Yo comienzo en esta parte que me aparece concreto estructural para placa huella, concreto estructural para cuneta, concreto para piedra pegada, ¿cierto? Acero de refuerzo, ¿sí? Concreto estructural para vigas riostras y solado clase F, ¿sí? Y también aquí me aparece una excavación a mano sin clasificar. Entonces, después de que yo haya compactado mi subbase granular, pues yo puedo empezar a iniciar la excavación a mano, que es la excavación de las vigas riostras, ¿cierto? Entonces esta actividad de excavación a mano pues depende de, ¿cierto?, la actividad número 8, que es subbase granular, ¿sí? Excavación a mano. Entonces, actividad número 8, ¿sí? Y lo que es la figuración del acero, ¿cierto? Porque yo antes de colocar el concreto pues yo comienzo a figurar mi acero, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, ¿cierto?, trabajar primero con ¿qué? Con el solado para las vigas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen en cuenta el solado clase F, ¿cierto? Y también lo que es el acero de refuerzo, pues primero yo coloco mi solado, ¿sí? Después coloco el acero de refuerzo. Después de haber colocado el acero de refuerzo yo comienzo con el concreto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cierto? Esta actividad depende de ¿qué? De lo que es excavación manual. Pero entonces yo puedo iniciar, ¿cierto?, la colocación del solado, ¿sí? Puede decirse que en este caso excavación a mano sin clasificar al día, ¿cierto?, que yo inicie mi actividad, ¿cierto? Entonces tengo 6, comienzo, ¿cierto? Y al día pues yo puedo empezar a ¿qué? A colocar mi solado, ¿sí? Después de que yo haya colocado mi solado, ¿cierto?, al día pues yo puedo empezar a ¿qué? A figurar mi acero, ¿cierto? En este caso tengo 14, comienzo, y al día pues puedo empezar a figurar mi acero, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo van relacionándose las actividades, ¿sí? Aquí en este caso pues ustedes tienen esta actividad, ¿cierto?, que es que subbase granular. Cuando termine subbase granular pues puede empezar excavación a máquina, ¿sí? Cuando empiece excavación a máquina, ¿sí?, al día el solado en concreto, ¿sí? Y al día del solado en concreto pues puede empezar la actividad, ¿cierto?, de figurado en acero. Listo. Entonces después de esto lo que nosotros hacemos es empezar con lo del concreto. Entonces después de que figuramos el hierro, ¿cierto?, armamos nuestras canastas, pues comenzamos, ¿cierto?, a crear el concreto y a vaciarlo, ¿cierto?, a vaciarlo y a fundirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente esto depende del acero. En este caso pues es 12, ¿cierto? Comienzo y vamos a esperar un día que empiecen a figurar el acero, ¿sí? Lo que es concreto estructural para cuneta pues va a iniciar igual que el 9, entonces 9, comienzo, ¿sí? Concreto piedra pegada también, ¿cierto? 9, comienzo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de todas estas actividades, ¿cierto? Van a comenzar un día después de que inicie esto, ¿listo? Aquí no se ve muy bien reflejado esto porque pues nosotros estamos manejando horarios de 8.5 horas a la semana. El viernes pues un día son 8 horas y lo que nos va a hacer es simplemente acomodar el 8.5. En algunos casos pues estos horarios no los tienen muy en cuenta y lo que hacen es simplemente colocar todos los días 8 horas y ya, ¿sí? Pero bueno, eso depende más que todo de cada uno de ustedes cómo vayan a llevar la programación. Entonces comience un día después, ¿sí? Lo mismo en concreto estructural para las vigas riostras. Entonces 9, ¿cierto? Comienzo, ¿sí? Y pues aquí pues nosotros terminamos de definir estas actividades de acá. Entonces como nuestra actividad de la placa huella termina en 31, pues entonces también es debido, ¿cierto?, que lo que es la actividad de preliminares de localización y replanteo termine también ese mismo día, ¿sí?
Listo, entonces 3 días más, ¿cierto? Para que termine, ¿cierto? El mes 4. Listo, y lo mismo hacemos pues por ejemplo para el transporte. Entonces el transporte de materiales, ¿cierto? Empieza desde la construcción de las obras. En este caso, la primera construcción que se hace es, ¿cierto? Lo de la tubería no vapor. Entonces días antes pues tendríamos, ¿cierto? Nosotros tener todo este material ya en obra, ¿cierto? Entonces en este caso, sí, nosotros podemos establecer, sí, una relación en la cual, sí, antes de iniciar esto, 3 días ya debe haber comenzado esta actividad. CC menos 3, ¿listo? Y esta actividad me va a comenzar ese día. Lo otro es que en la carga de materiales nosotros lo vamos a tener que llevar, ¿sí? Hasta que termine, la construcción de la placa huella, ¿sí? Y eso días antes, ¿sí? Porque días antes pues ya tenemos que tener todo el material en la obra, ¿sí? Entonces en este caso pues nosotros vamos, ¿cierto?, a configurar ese valor. Sí, en este caso pues el lunes de la última semana pues ya tuvieron que haber llevado todos los materiales necesarios para terminar la construcción de la placa huella, ¿sí? Que eso es lo que me indica este valor de acá, ¿sí? Entonces si nosotros le damos acá, ¿cierto?, solo el proyecto completo, pues nosotros vamos viendo cómo van mis actividades, ¿sí? Entonces si le doy clic derecho, ¿cierto?, en este caso, ¿sí?, me voy a mostrar ocultar barras tareas críticas, pues aquí me va a mostrar la ruta crítica de mi proyecto. La otra opción que nosotros podemos hacer es también irnos acá en archivo, ¿cierto?, opciones, avanzado, bajar y, ¿cierto?, aumentar acá, ¿cierto?, las tareas críticas y margen de demora es menor o igual a 3, 4 días, ¿cierto?, que en este caso son estas actividades de acá, ¿cierto?, porque lo que es retiro de sobrantes, ¿cierto?, respecto a la actividad principal, pues tienen una demora de 3 o 4 días, ¿sí?, para que a mí me muestre que la ruta crítica sería esta, ¿sí? Toda esta sería mi ruta crítica a seguir, ¿listo? Y en este caso pues nos faltaría colocar las otras actividades que no estarían, ¿sí? Entonces para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, la ruta crítica es la ruta que de nuestro proyecto que no se puede atrasar. Si se atrasa alguna actividad de estas, pues entonces se va a atrasar todo el proyecto, ¿sí? Por lo tanto pues aquí en este caso pues todas estas serían, ¿sí?, rutas críticas. Y por lo que nosotros podemos darnos cuenta de lo que es retiro de sobrantes, ¿cierto?, no tendría que ver por ruta crítica, pero ahí en ese caso pues jugaría lo que les estaba diciendo en cuanto a elaboración. Lo otro que tendríamos que hacer es que nos faltarían, por ejemplo, ítems, que son, por ejemplo, lo de los costos indirectos del proyecto, ¿cierto?, toda esta partecita que es la caracterización del inventario de la vía, ¿sí?, y todos estos otros factores. Entonces ustedes pues copian esta última información. Los costos indirectos pues estarían desde el inicio hasta el final de la obra, ¿sí? Y como va del inicio al final pues me lo marca como tarea crítica. Aquí la caracterización de inventario de la vía, ¿cierto? De esta actividad son 30 días, ¿sí? Y entonces nosotros lo que hacemos es acomodar esta información, ¿sí? Entonces 9, fin a fin. ¿Listo? Entonces cuando termine esta actividad, la del 31, pues ya debió haber finalizado, ¿cierto?, en el día 31. Estas actividades, lo que es interventoría, plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito, todas van desde el inicio hasta el final, de la obra, ¿sí? ¿Listo? Lo otro que nosotros podemos hacer después de esto, ¿cierto?, es que ya tenemos nuestras actividades todas relacionadas, ¿sí?, en el diagrama de Gantt. Entonces lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, después de acá es agregar una nueva columna que se llame costo, ¿sí? Entonces agregamos una nueva columna que se llame costo, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos hacer es, después de esta de costo, ¿sí?, ir agregando los costos del proyecto. Como nosotros tenemos pues todo esto en orden, pues simplemente se nos facilita pues ir colocando la información, ¿sí? Entonces localización y replanteo, copiamos, ¿cierto?, pegamos el costo de las demás actividades, copiamos, ¿cierto?, pegamos el costo, ¿sí?, copiamos acá, ¿cierto?, seguimos pegando el costo, copiamos, pegamos, copiamos,
copiamos, pegamos costo, cierto, en este caso nos faltarían los costos indirectos, este valor de acá, ¿sí? Eso podemos pegarlo para que coincida con el formato. Después de haber digitado toda esta información, el valor del presupuesto me tiene que dar igual, ¿cierto?, al que nosotros calculamos. Entonces aquí el valor me tiene que dar, ¿cierto?, es 4.493.676.450.54. Lo mismo que acá, ¿sí? 4.496.676.450.54. ¿Listo? Entonces así es que nosotros verificamos que nuestro presupuesto está correctamente, ¿cierto?, ingresado en el proyecto, ¿sí? Entonces ya nosotros hicimos la programación de la hora. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, listo, nosotros estamos acá y podemos cambiar de acá de menú, ¿sí?, para ya hacerlo de flujo de fondos. Pues que me muestre los costos, ¿cierto? Yo tengo un proyecto de forma semanal, de forma mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer es irme acá a diagrama de Gantt, ¿sí? Y aquí pues nosotros tenemos, ¿cierto?, varios tipos, ¿cierto?, de actividades. Por ejemplo, le podemos dar acá uso de tareas, ¿sí?, que aquí es donde me muestra, por ejemplo, inicialmente me lo muestra así, ¿sí?, donde solo puedo ver acá los ítems de trabajo. Entonces si le doy clic derecho, me voy a costo, pues ya puedo encontrar los costos. En este caso, pues aquí me muestra los costos, ¿cierto?, de mi proyecto de forma mensual, ¿sí?, por cada actividad, ¿cierto?, en este caso pues relacionada, ¿sí? Entonces por cada actividad yo lo que quiero es quitar también lo de trabajo. Entonces trabajo no lo quiero ver, solo quiero ver lo de costos, ¿sí? Y entonces aquí me muestra por cada actividad que yo tengo el costo que se me genera, ¿sí?, de forma mensual. Si yo lo quiero cambiar, yo le doy acá clic derecho, escala temporal, y en esta parte no quiero que me lo muestre, pues en este caso me lo muestra por trimestres. Entonces yo quiero que me lo muestre por meses, ¿cierto? Nivel inferior, quiero que me lo muestre por semanas, ¿sí? Aquí puedo elegir, por ejemplo, el formato de las semanas, ¿cierto? Y le voy acá a aceptar, ¿sí? Entonces yo puedo ir revisando, ¿cierto?, en julio la primera semana, ¿cierto?, la segunda semana, la tercera semana, ¿cierto?, en junio, julio, agosto, ¿cierto? Y aquí me genera estos costos. Entonces ustedes después dirán, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Sí? En total se dieron 40 semanas. Entonces lo que nosotros hacemos es seleccionar desde la semana 1, ¿cierto? Desde la semana 1 seleccionamos hasta abajo, ¿sí?, todos los precios hasta la semana, ¿cierto?, que corresponde, que es la semana 40. Entonces hasta la semana 40, le doy control C, abro un nuevo archivo de Excel, ¿sí? Ya puedo pegar mi información, ¿sí?, para que me aparezca la información completa. Pues yo simplemente lo que hago es, ¿cierto?, acomodar esto acá, ¿sí? Para generar mi gráfico de flujo de fondos, pues yo simplemente lo que hago es seleccionar estas actividades, ¿cierto? Estas son mis actividades y las pego acá, ¿sí? Las puedo pegar en el formato para que no me cambie, ¿sí? El nombre de la primera tarea, en este caso, ¿cierto?, este sí lo elimino para que todo me cuadre, ¿sí? Puedo colocar estos ítems principales en negrilla, ¿cierto? En este caso les puedo dar un color significativo, ¿sí?, para diferenciar unos valores de otros. Entonces control N, control N, control N, ¿sí? También les puedo seleccionar y les puedo dar otro colorcito, ¿sí? Después ustedes pues mirarán cómo lo hacen de mejor forma, ¿sí?, que les quede más ordenado, que les quede más bonito. ¿Listo? Entonces pueden seleccionar esto, ¿sí? En este caso pues pueden darle bordes, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces queden, digamos, para que no les queden todas las columnas, ¿cierto?, de esta forma, pues pueden hacer esto, lo que vean acá, y ajustan esta partecita de forma que ustedes lo puedan tener un poco más ordenado, ¿sí? Eliminan la hoja anterior, ¿cierto?, pero eso sí ya depende de cada uno, para que les quede el presupuesto así más ordenado y mejor, ¿sí? ¿Listo?
Entonces aquí tienen los costos indirectos, cómo se van generando también, ¿cierto? La caracterización del inventario vial, ¿cierto? Todo lo demás también pueden generar, ¿sí? Entonces en este caso pues a nosotros estos valores ya están pasados acá del Excel, ¿cierto? Y como está pasado del Excel pues ya tienen el formato correspondiente, ¿sí? Entonces listo, dentro del flujo de fondos pues este sería mi costo, ¿cierto? Total por semana. Simplemente si yo quiero pues lo ordeno de mejor forma, entonces puedo darle el control X acá, ¿cierto? Control V, ¿sí? Se lo puedo llamar costo, ¿cierto? Por semana, ¿sí? Costo acumulado por semana y porcentaje, ¿cierto? Por semana y porcentaje acumulado, ¿sí? Sí, este costo acumulado por semana pues sería, ¿cierto? Inicia en este, el siguiente sería, ¿cierto? Este más el de arriba, ¿sí? Al último me tiene que dar la suma de todo esto, pues el costo total del proyecto, ¿sí? Entonces como son valores ya muy grandes, entonces ya pues yo necesito, ¿cierto? Ordenar esta información, ¿sí? Aquí me da el costo total del proyecto. Lo mismo acá, ¿sí? Porcentaje por semana, entonces sería este valor, ¿sí? Dividido en este y todo esto multiplicado por 100. Multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. El valor que yo no quiero que se mueva sería este, entonces por eso le divido por 4. Esto me representa el 0,74%, ¿sí? ¿Listo? Aquí me da el porcentaje de costo que se gasta por semana y el acumulado pues sería lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces primer valor igual al de arriba, ¿sí? El segundo valor, ¿cierto? Sería este más este. Al final la suma de todos ellos me tiene que dar pues 100%, ¿sí? Si me quedo bien. O sea, así es que por ejemplo se construye un flujo de fondos, ¿cierto? Para un proyecto, ¿sí? Entonces lo programamos, ¿cierto? Le construimos su flujo de fondos, ¿sí? Después les voy a subir otros videos que no son de mi autoría, pero entonces les sirven, ¿sí? Para que por ejemplo este lo voy a guardar, ¿cierto? Este y el que acabé de hacer los voy a guardar y los voy a subir a la plataforma, ¿cierto? Está aquí la explicación de lo del flujo de fondos, mismo nombre, entonces le vamos a colocar módulo 6. ¿Listo? Entonces de esta forma tan fácil, haciendo ayuda de lo que es el proyecto, podemos generar flujo de fondos. ¿Listo? Simplemente lo cierran, ¿cierto? En este caso pues nos cambiamos al diagrama normal, ¿sí? Le damos acá a guardar. Si ustedes quieren pueden darle acá archivo, imprimir, si lo quieren pues eso lo imprimen en hoja normal, ¿sí? Si lo quieren por ejemplo proteger en un pliego, un medio pliego, pues aquí tienen ya en configuración de la página. Se van acá a esta parte, eligen el tamaño de papel. El tamaño de papel para un pliego es ISO B1, ¿sí? Le dan a aceptar y aquí les aparece la configuración para un ISO B1, ¿sí? Si lo quieren cambiar para medio pliego pues entonces seleccionan ISO B2, ¿sí? Y pues aquí les acomoda la información, entonces aparece un poco mejor, ¿sí? Si lo quieren cambiar, ¿cierto? Para otro formato ISO B4, ¿sí? Entonces para ISO B4 pues ya tendrían que imprimir 2, ¿sí? Les sale de esta forma, ¿sí? Les sale un poquito mejor, de forma más ordenada, pero eso ya depende de cada uno. ¿Listo? Entonces para los criterios de imprimir, si les quieren añadir una nota, una especificación técnica, lo pueden hacer acá en las propiedades, ¿sí? Notas, ¿sí? Aquí le pueden agregar la especificación técnica de la actividad, ¿sí? Entonces qué materiales, qué van ahora, etcétera, 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 ¿sí? Después cuando ustedes vayan acá a archivo, ¿cierto?
En esta parte de imprimir, pues ustedes pueden configurar para que las notas, ¿cierto? Con lo que se vaya a imprimir, que se impriman las notas. Entonces, por lo tanto, van a imprimir también las especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, si le damos acá a imprimir, pues nosotros, ¿cierto? Revisamos y aquí me aparecen ya las especificaciones técnicas de las construcciones, ¿sí? Entonces, todos ustedes también lo pueden hacer acá en Excel, ¿sí? Entonces, para los que están haciendo como producto, pues también les voy a subir cómo ingresar los recursos, o sea, cómo ingresar mano de obra, materiales, equipos, ¿cierto? Por ejemplo, en el proyecto, ¿sí? Porque eso también ustedes lo deben colocar. Entonces, qué mano de obra van a utilizar, qué equipos, ¿cierto? Qué tipos de transporte, materiales, todo eso lo tienen que colocar ahí, ¿listo? Ahí doy por finalizada la actividad. Entonces espero que les haya sido de mucha ayuda a todos, ¿cierto? En general del proyecto, ¿sí? Debido a que este módulo había quedado un poco inconcluso. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias.